La economía de Milei no logra arrancar y, en mi opinión, la forma en la que Milei entiende la economía está diseñada para que la economía justamente no arranque. Para explicarlo, lo que hay que preguntarse es para qué sirven los impuestos. Sí, ¿para qué sirven los impuestos? Los impuestos no sirven para que el gobierno consiga pesos. El gobierno es el emisor de los pesos, con lo cual no tiene sentido que necesite cobrar impuestos para conseguir pesos. Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué o para qué cobra impuestos? Y la respuesta es que el gobierno no cobra impuestos para conseguir pesos, sino que cobra impuestos para que vos tengas menos pesos. ¿Por qué querría el gobierno que vos tengas menos pesos? Porque de esa forma gastás menos y cuando gastás menos, dejás a alguien desempleado. Sí, pensalo, si vos estabas gastando y ahora gastás menos, del otro lado del mostrador hay alguien que antes te vendía y ahora ya no te vende. Pero ¿por qué querría el gobierno que haya alguien desempleado? Y la respuesta es muy simple, porque ahora cuando el gobierno quiera gastar con pesos, va a encontrar a alguien desempleado, necesitado o queriendo vender bienes y servicios a cambio de pesos. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno no te cobraba impuestos a vos? Y bueno, que cuando el gobierno fuera a gastar esos pesos, se encontraría en competencia con vos y ese que vende los bienes y servicios diría, compiten, entonces subo mis precios. Entonces, para evitar que ese suba sus precios y que genere inflación, lo que hace el gobierno es cobrarte impuestos a vos. Ahora, ¿qué pasa si una vez que el gobierno ya gastó todos los pesos que quería gastar, ya le pagó el sueldo al presidente, a los jueces, al ejército, compró los tanques de guerra, las computadoras que quería comprar, etcétera, etcétera? Y al final del día sigue habiendo desempleo. Bueno, eso es evidencia de que al gobierno se le está yendo la mano con los impuestos. Sí, cuando hay desempleo, eso es evidencia de que al gobierno se le fue la mano con los impuestos. Entonces, en esta situación en la cual la economía argentina tiene mucho desempleo, mucha capacidad ociosa disponible, lo que debería hacer el gobierno es bajar los impuestos, generando déficit primario. Yo sé lo que vos estás pensando, pero pará, si generamos déficit primario, esa emisión monetaria no va a generar inflación. Y la respuesta la voy a dar en otro video, pero a modo de spoiler te digo que en realidad la emisión monetaria genera inflación no por la cantidad de pesos que el gobierno emite, sino por lo que le exige a la sociedad a cambio de esos pesos. Ahora, ¿cuál es el problema? Milei, como entiende la economía, cree que no hay que tener déficit primario, como tienen todos los países del mundo, y no hoy, siempre. ¿Cuál es el problema? Y que ante la situación de desempleo como la que tenemos hoy, y creciendo, no hace lo que debería hacer para corregirlo, que es bajar los impuestos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo esperable? Que la economía se mantenga fría durante el gobierno de Milei. Podría haber alguna excepción, podría haber si el sector privado se endeudara, etcétera. Pero en términos generales, lo esperable es que la economía siga fría y el desempleo siga en aumento.